Amados hermanos y amigos que nos siguen cada domingo, aquí estamos en la casa del Señor una vez más, el día del Señor, para ocuparnos en dar las lecciones de la escuela dominical, las lecciones bíblicas que nos ocupan en todo este tiempo. Y estamos aquí una vez más compartiendo con ustedes. Gracias a Dios por los que están, por los que van a contactarse, por aquellos que nos siguen aunque no nos contacten, por aquellos que estudian la palabra de Dios. Gracias a esto vamos a comenzar con un momento de oración el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios su dirección para que estas lecciones puedan ser lecciones que nos aprovechen en el máximo. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias porque tu día ha llegado una vez más y gracias porque estamos prestos a compartir tu palabra. No mires nuestras deficiencias, Señor, sino mira solamente el propósito que tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar la Santa Escritura, oh Dios, y que este mensaje de las Escrituras hoy, este estudio pueda servir, Señor, para edificación de cada uno de los que escuchen. Permite, Padre Celestial, que la vida de José y la vida de otros hombres de Dios sea, Señor, una inspiración para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar hoy un nuevo ciclo y ya es el ciclo final, el libro de Génesis. Cuando comenzamos el año dimos una panorámica de lo que íbamos a estar hablando en el libro de Génesis y dijimos que íbamos a estar centrados en tres partes fundamentales. La primera parte era la creación del mundo y todo lo que vino después con el desarrollo de las generaciones de seres humanos sobre la tierra, la Torre de Babel, el Arca de Noé y todas estas cosas. La segunda parte comienza a partir del capítulo 12, específicamente cuando aparece la figura de Abraham, que después se convierte en Abraham, y comienza la historia de lo que después llegaría a ser el pueblo de Israel, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora a partir del capítulo 37 que comenzamos hoy va a estar la vida de Jacob todavía, pero más centrada la palabra en la vida de José. Y le pareció bien dedicarle al autor del libro de Génesis, que creemos que fue Moisés, obviamente, o sabemos que fue Moisés, dedicarle todos estos capítulos finales, más de 10 capítulos de la Biblia, excepto el 38, a partir del 37 en adelante, excepto el capítulo 38, todos los demás nos hablan de la vida de José, dedicársela a un hombre que fue y llegó a ser un hombre de Dios por la entrega, por la confianza, por dejarle sus planes a Dios. Dios obró con él de una manera especial. Si obró con Abraham, obró con Isaac, obró con Jacob, a partir de ahí obró con José. Y la semejanza que podemos sacar comenzando la clase de hoy es que la analogía que podemos hacer entre estas clases, específicamente la clase de hoy que trata de cómo Dios escogió de los 12 hijos de Jacob a uno para que pudiera, vamos a decir así, proteger la genealogía, proteger la descendencia, porque si no hubiera sido por José, no hubiéramos escuchado al pueblo de Israel. O sea, siempre en cada generación Dios se ocupó de escoger a alguien para que hubiera una continuidad de su promesa. Cuando Isaac tiene sus 2 hijos, él escoge a Jacob, no a Esaú. Y ahora cuando Jacob tiene sus 12 hijos, obviamente todavía en la clase que vamos a comenzar hoy, Benjamín está bien pequeño, acaba de nacer prácticamente, era bien pequeño, vamos a decir que tenía unos cortos años, todavía no entraba en la ecuación, pero de todas maneras Dios decidió actuar en este momento de la historia y escoger de entre todos los hijos de Jacob a José. Y es una bendición poder leer la historia de este hombre maravilloso, y lo estoy diciendo desde ahora porque para aquellos que han leído la Biblia y conocen la historia, obviamente que son la mayoría de los que me están viendo y escuchando ahora, sabemos que para la historia de José. Para aquellos que no conocen la historia, bueno, pues hoy la vamos a explicar con el mayor detalle que se pueda, por lo menos la primera historia, o sea, la historia, cómo comienza la historia de José como tal. Y en la clase de hoy se va a basar específicamente en el capítulo 37 del libro de Génesis y vamos a ver 3 partes de este capítulo. La primera está centrada en los versículos del 1 al 4, después del 5 al 8 y después los versículos del 13 al 14 y vamos a hablar de las cosas que van a rellenar una parte de la otra, ¿no? Pero básicamente es una historia bastante clara de entender, aunque si nosotros en realidad nos ponemos en este momento de la historia y tratamos de analizar las situaciones que se vivieron allí, nosotros vamos a encontrarnos en falta de poder entender algunas cosas que
no son tan claras, o sea, no son tan lógicas como quisiéramos que fueran. Por ejemplo, el hecho de la poligamia, el hecho de que Jacob tenía hijos de 4 mujeres diferentes. Para nosotros esto es una cosa que, bueno, puede pasar si un hombre se casa varias veces, pero no en el caso de Jacob, que tuvo 4 mujeres a la misma vez, tuvo sus 12 hijos en un tiempo bastante corto, en un rango de tiempo bastante corto, excepto Benjamín, pero todas estas cosas, como dicen el dicho, todas estas aguas trajeron aquellos lodos, ¿no? Y pasa que como él amaba a uno más que a las demás, entonces hubo preferencia. ¿Recuerdan cuando Isaac y Rebeca tuvieron preferencias cada uno por un hijo? Y eran los 2 hijos de ellos. Sin embargo, en este caso es otro caso. En este caso lo que pasa es que Jacob tiene hijos de diferentes mujeres y todos los hijos no tuvieron el mismo valor para él. Y esto es infortunado. Aunque Dios lo usó para escoger a José y para toda la historia viniera de acuerdo con los planes que él tenía. Y Dios puso sus planes, Dios puso sus propósitos, Dios puso aquella cosa que tenía en su mente, que siempre lo desarrolla porque es Dios, precisamente por eso lo puso en funcionamiento, pero de acuerdo a cómo los seres humanos van actuando, Dios se manifiesta de una forma o se manifiesta de otra. En este caso hubo circunstancias que Dios no puso ahí, que los hermanos de José tuvieron cosas, deseos que tuvieron, cosas que no fueron muy buenas, pensamientos y acciones que hicieron, pero que Dios las usó al final para que todo pudiera ser de la manera que él quería. Y ellos tienen que agradecerle a Dios, toda la vida tuvieron que agradecerle a Dios porque Dios lo hiciese así, porque si sus planes se hubieran ejecutado de la manera que ellos querían, no sé qué hubiera pasado después cuando llega el momento del problema. Y no vamos a adelantarnos a la historia. Jacob y su familia se establecieron en Canaán. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 4 del capítulo 37, donde dice, habitó Jacob. Déjenme decirle primero la verdad central de la clase, El relato de cómo José es vendido por sus hermanos demuestra que las actitudes negativas de los padres tienden a reproducirse en los hijos. Y para aquellos que están escuchando la historia por primera vez, ya les adelanté algo, pero vamos a dejarlo ahí. Las actitudes negativas de los padres tienden a reproducirse en los hijos. Y esta es una de las lecciones que vamos a aprender hoy. Otra de las lecciones que vamos a aprender hoy es que Dios tiene sus planes y los cumple de todas maneras. Y no es una enseñanza de la lección de hoy específicamente, pero se refleja mucho en la lección de hoy. José llevado a Egipto. ¿Cómo paró eso? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pasó? Habitó Jacob, versículo 1, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. O sea, después de las cosas que pasaron en la clase anterior, habíamos terminado en la muerte de Rebeca cuando dio a luz a su hijo último, a segundo, que fue Benjamín. Ella muere, la entierran en Belén. ¿Se acuerdan que hablamos de Belén en este contexto histórico? Y Jacob se establece en la tierra de Canaán. No había intención de parte de Jacob de establecerse en otro lugar, sino en la tierra donde habían morado sus padres. Ya Isaac había muerto y él, quizás pensando en honrar la memoria de sus padres y el compromiso que se había hecho con Dios, incluso él mismo, él decide habitar en la tierra donde Dios había decidido, donde Jehová había decidido que Abraham habitara en primer lugar cuando le dijo aquella vez, hacía muchos años atrás, que saliera de su tierra y de su parentela, lo puso en aquella tierra. Y aquí está diciendo la Biblia que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. La tierra se llamaba Canaán. Esta es la tierra que más adelante, mucho más adelante, los hebreos ya como nación iban a entrar para tomar posesión de ella de acuerdo con la promesa de Dios. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y por supuesto no es la historia completa ni mucho menos. Lo que se llama aquí la historia de la familia de Jacob es la historia centrada en un hijo de Jacob, que es José, y su relación con los hermanos. Y obviamente esta historia es lo que el autor del libro de Génesis quiere mostrarnos de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, noten tierna edad, un adolescente, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y vamos a detenernos ahí.
En primer lugar, vamos a hacer una acotación. En el versículo 3 dice que más que a todos sus hijos, yo creo que ahí estaba exceptuando a Benjamín, que como era tan pequeño no entraba todavía en esta ocasión, no entraba todavía en esta situación, pero se está refiriendo a los 11 hijos que tuvo primero, terminando en José. Y aquí vamos a ver dos razones por las cuales José era diferente a los demás, y dos razones precisamente por eso, a causa de lo cual sus hermanos lo aborrecían, como dice el versículo 4. Lo aborrecían en primer lugar por lo que dice el versículo 2 al final. Informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. José era el soplón, José era en Cuba le diríamos el chismoso, ¿no? Era el que hablaba, el que siempre estaba poniendo en evidencia a los hermanos, pero es que los hermanos andaban en malas cosas. No se nos explica qué malas cosas. Yo supongo que no eran crímenes, yo supongo que no eran cosas muy graves, pero tenían mala fama en el lugar. Y dice la palabra de Dios acá que José le informaba a su padre la mala fama de los hermanos. Había alguien allí que le contaba al padre y el padre lo prefería por esta honestidad. Y era una de las cosas por las cuales sus hermanos lo aborrecían. Y la otra cosa, no menos importante, era porque lo que dice el versículo 3, llamaba Israel, recuerden que Israel es Jacob, nombre cambiado, Israel, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, o sea, lo había tenido después, y le hizo una túnica de colores. Y yo no creo solamente que fuera porque lo tuvo en su vejez, sino porque lo tuvo de la mujer que más amó. Y además de esto, también porque era huérfano de madre. Miren, hay cosas que podemos justificar y cosas que no. Podemos entender que como era el hijo de su vejez, le tenía cierta preferencia, hasta ahí yo lo puedo entender. Podemos entender de que como su madre había muerto, él estaba solo a cargo de José, porque no vayan a pensar que las otras mujeres se ocupaban, cada una se ocupaba de sus hijos específicamente, y el padre tenía que velar entonces por todos ellos de alguna manera, ¿ok? Y él tenía cierta preferencia también por José, porque José era huérfano de madre. Yo lo puedo entender. Obviamente todo esto parte de la base, como decíamos ahorita, de la poligamia, de que había varias mujeres envueltas en la ecuación, y en realidad nosotros no podemos subvalorar esto, ¿no? Si no hubiera sido así, o todos hubieran sido de la misma madre, aunque quizás no sé si hubieran sido 2 o si hubieran sido 10 o 8, no sé, pero hubiera sido diferente la cosa quizás, no sé. No pienso, estoy pensando fuera de las líneas, estoy pensando lo que se me ocurre pensar, pero lo cierto era que eran 12 hijos y eran de diferentes madres. Y José tenía una característica especial. Pero cuando a esto usted le une lo que dije anteriormente, de que era el que le informaba a su padre las cosas que pasaban, entonces obviamente esto provocaba dos cosas. Uno, la preferencia de su padre, y la otra es que por cuenta de eso precisamente, el odio, lo aborrecían. E incluso en un momento determinado van a ver que dicen que lo envidiaban. Y cuando usted envidia a alguien, usted no solamente quiere tener lo que esa persona tiene, sino que usted no quiere que esa persona lo tenga y quiere de todas maneras que lo pierda. Y la envidia es un sentimiento muy, muy malo, muy negativo, muy parecido al odio. Están ahí en la misma categoría. La envidia llega a hacer cosas bien feas, bien horribles. La persona que envidia, y es tremendo las cosas que han pasado a causa de la envidia. En primer lugar se nos presenta a Jacob y su familia residiendo en la tierra de Canaán, ¿ok? Ahora se concentra la historia propiamente en la familia de Jacob, con mira a la continuación del cumplimiento del pacto. Desde el capítulo 37 hasta el 50, con excepción del 38, se desarrollan todos los acontecimientos alrededor de la persona, específicamente de José. Se introduce a José su responsabilidad en la familia, apacentaba las ovejas con los hermanos, y era la actividad principal de la familia, ¿verdad? Eran ganaderos ellos, agricultores, pero sobre todo ganaderos desde muy joven, 17 años, dice que David era incluso más joven, mucho más adelante, pero José se nos presenta aquí de 17 años, no sabemos qué tiempo llevaba apacentando las ovejas, pero sí llevaba algún tiempo porque se nos dice que él era el encargado de comunicarle a su padre las cosas malas que hacían los demás, ¿verdad? Aumentaba la diferencia entre José con los otros hijos, porque amaba más a José que a todos los otros hijos, y dice el capítulo 3 al final, el versículo 3 al final, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio un tratamiento especial. En este caso la túnica tenía que ver
con la prioridad que tenía José en la vida de Jacob, en la vida de Israel, ¿verdad? Dice que señal de privilegio y posición especial en la familia, ropa digna o propia de un príncipe elegido para reinar. Esto es lo que nos dice aquí la persona del tema. Lo cierto es que tenía una condición diferente a los demás. Y por todas estas razones, cuando le regaló la túnica, supongo esa fue la gota que colmó la copa, dice que los hermanos le aborrecían. No, la gota que colmó la copa en realidad vino después en el otro pasaje que vamos a leer, y vamos a aguantarlo de momento. Ya de momento había un resentimiento. Y miren lo que les voy a decir. Los resentimientos son la razón por la cual cuando pasa cualquier cosa en algún momento, los resultados son más graves. Repito, cuando hay resentimientos, cuando hay amarguras, cuando hay recelos, cuando hay malos sentimientos entre alguien, hay tensión en el ambiente, como decíamos nosotros, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la sociedad, cualquier chispa, cualquier cosa que pase, llega a mucho mayores proporciones. Si usted no lo cree, mire todo lo que está pasando en estos días en este país. Los resentimientos están ahí, las diferencias están ahí, las tensiones están ahí, solamente hace falta un pequeño episodio, una chispa, un detonante, para que todo se convierta en una cosa mucho más grande. Y esto no lo digo yo, esto lo he escuchado decir en estos días también en las noticias y demás. Pero lo cierto es que en este caso ya había resentimiento entre los hermanos de José, específicamente de los 10 hermanos mayores con José. Y esto es una cosa fea. Cuando le regala la túnica de colores, lo odian todavía más. Y esto qué cosa es, y por qué a nosotros nunca nos regaló. Y yo sé que los colores diferentes, los diferentes colores hoy en día representan otra cosa. Piensen en lo que representan en este tiempo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hubo odios e hubo resentimientos de los hermanos hacia José. Y entonces dice acá que viendo que su padre lo amaba más, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo supongo que José no se sentía bien porque los hermanos no le hablaban pacíficamente. Ustedes saben lo que es que a alguien, que a usted no le hablen pacíficamente. Cuando usted está en un lugar donde usted no lo quiere, donde usted está en un lugar donde usted no cabe, donde usted no está bien, y hay tensiones, y hay problemas, y hay diferencias, y hay resentimientos, no se habla pacíficamente. Y cuando no se habla pacíficamente, las tensiones van aumentando. Yo supongo que le gritaban, yo supongo que lo maltrataban verbalmente, yo supongo que a cada rato alguno le daría hasta un cocotazo. Mira José, la oveja aquella, mira, dale a traerla, anda, dale, que no estás haciendo nada. Dale José, dale, mira. Y a José le tocarían quizás las actividades más feas, las actividades más malas, las que nadie quería hacer. Yo supongo que era así. Así que traten de imaginarse a un joven que es honesto, un joven que es íntegro, un joven que está tratando de hacer bien las cosas, un joven que no tiene ningún problema con sus hermanos, sino que sus hermanos lo tienen con él. Él no tiene la culpa de que su padre lo ame más, y él no se da cuenta en su ceguera de juventud de que este amor de su padre preferencial por él está causándole problemas con sus hermanos hasta que llega el punto de explosión. Y vamos a ver al final de la lección cuál es el punto de la explosión. ¿Ok? Hasta ahí llegamos, es que dice que no le hablaban pacíficamente y había tensiones y había malas relaciones allí. Ahora bien, ¿hacía bien José o no hacía bien en comunicarle a su padre? Bueno, las cosas que estaban haciendo eran cosas feas. Su padre los mandaba para apacentar las ovejas. A veces esto era lejos, era donde había los mejores pastos. A veces se pasaban 2 y 3 días sin regresar a la casa. Hacían campamentos allí, dormían allí y regresaban después con el rebaño. Y su padre no sabía las cosas que estaban haciendo solamente por boca de José. Yo creo que él lo hacía sin ningún tipo de mala intención. Él lo hacía con todo el mejor propósito del mundo. Él quería resguardarle problemas a su padre. Él quería resguardarle de problemas a su familia. Él quería protegerse y proteger a los demás. Yo creo que José siempre fue un joven de buenos sentimientos. No es el caso de Jacob, que aunque Dios lo escogió siendo joven, no era muy buena persona Jacob, que digamos hizo cosas que no estaban bien. José siempre, según lo que la Biblia nos dice, fue un joven de muy buenos sentimientos y de una entereza moral muy aceptable para la familia y para Dios. Ahora, cuando llegamos al versículo 5, vamos a ver la causa, y aquí es donde está la gota que colma la copa de agua y donde la copa prácticamente se desborda, ¿verdad? Fíjese que va añadiendo hijo amado, preferido,
le contaba al padre las cosas de los demás, o sea, había cosas leña que se le estaba echando al fuego, pero esta es importante. Y soñó José un sueño, versículo 5, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Óigame, ¿hasta qué punto llegaría este aborrecimiento que dice que llega? ¿Hasta qué punto puede llegar el odio cuando se convierte en acción? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, no solamente lo soñó, sino se lo contó. Él había soñado, no tenía la culpa de haber soñado. De hecho, el sueño venía de parte de Dios porque es una profecía. Y él estaba convencido de que era algo importante y se lo contó a los hermanos. Obviamente él no tenía la maldad en su mente para pensar que él estaba dándole una razón más a ellos para que lo aborrecieran. Sencillamente se lo estaba contando porque lo soñó. Aparte andaban ellos por ahí en cualquier lugar, estaban solos, tenían que conversar, y él encontró esto como una forma de conversación más. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense ustedes. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Si él hubiera soñado, se lo hubiera callado, quizás la cosa hubiera pasado un poquito más. Pero lo contó. Y a veces en contar las cosas están las situaciones. Pero en este caso, viniendo el sueño de parte de Dios, yo creo que era un propósito de Dios que José lo contara. Yo creo que era un propósito de Dios que pudiera este sueño incitar más la ira de los hermanos contra él, porque Dios estaba fraguando un plan, ¿ok? Y bueno, y los versículos del 9 al 11, aunque no están aquí en la lección, pero bueno, el otro sueño, que dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó al padre también. El padre lo regañó allí, pero dice que se puso a meditar en estas cosas. Por cierto, ahí menciona a la madre estaba muerta, pero bueno, igual, el asunto es que él tiene estos sueños, dos sueños que nos narra la Biblia de parte de Dios, donde de alguna manera él está en el centro y los demás están en una posición de inferioridad, una posición de sumisión hacia él. Y Jacob, Israel, sabía lo que había detrás de los sueños porque Dios se le había manifestado a él en sueños. Por tanto, él sabía el valor de esto y lo meditaba. Y los hermanos entonces lo que hicieron fue aborrecerlo. Y llegó hasta tal punto la enemistad, y llegó hasta tal punto el odio, y llegó hasta tal punto el resentimiento de los hermanos de José hacia él, que viene la cumbre de todo esto, que es lo que cierra, lo que le da forma a todo. O sea, ya el odio, el resentimiento y el aborrecimiento se convierten entonces ¿en qué? En acción. Y ahí es donde la cosa se pone mal. O sea, uno ve la acción y le dice, ¿pero por qué? Usted ve la noticia y usted dice, fulano, esta persona está presa porque apuñaló al otro, o porque le disparó al otro, y entonces, óigame, y entrevista a los vecinos, y los vecinos dicen, oye, pero si es una persona tranquila, todo estaba bien. Usted aparentemente veía que todo estaba bien, pero quizás hay cosas dentro, y hay cosas dentro del corazón y de la mente del hombre, y hay cosas entre las relaciones humanas, entre vecinos, entre compañeros de estudio o de trabajo, entre los miembros incluso de la familia, entre miembros de la sociedad, donde hay cosas que están por dentro hirviendo. El agua viene hirviendo y viene hirviendo. Cuando el agua se le bota, usted ha hervido agua, ha hervido leche, cuando se bota, ya es la expresión máxima de que algo estaba pasando. Antes de botarse tuvo que calentarse. Y había algo ahí que provocó esto que vamos a compartir ahora. Y dice que los hijos de Jacob, los hermanos de José, fueron a apacentar las ovejas en Siquem. Para que tengan una idea, había alrededor de 80 kilómetros entre el lugar donde ellos habitaban y Siquem. Miren cuán lejos tenían que ir a veces a apacentar las ovejas buscando buenos pastos. Recuerden que estamos hablando de muchas ovejas, ¿ok? Por eso había tantos pastores, por eso tenían que buscar todos los pastos, y allí iban entonces a pastar a las ovejas. Y dice que Jacob le dice a José, mira, tus hermanos apacientan en Siquem, ven y te enviaré ellos. Él respondió, heme aquí, un joven muy dispuesto, José, ¿verdad? Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Le pregunta primero por los hermanos, por favor dime cómo están, porque estoy preocupado, que se han llevado unos días allá en Siquem, no nos dice cuánto, pero él estaba preocupado por sus hijos. No quiere decir que no quería a sus hijos, al contrario.
y cómo están las ovejas, porque era el sustento de la familia, ¿no? Y ven y dime, dame la respuesta. O sea, era darle 80 kilómetros para allá y para acá. No sé si tenía José un burrito, un caballo, yo no lo sé, pero lo cierto es que José dijo, heme aquí. Otro lo hubiera dicho, dame GPS para poder llegar allí, porque yo no sé cómo voy a llegar yo así que, caramba, eso es bien lejos, ¿no? Pero lo cierto es que José tuvo esta disposición y fue. Y entonces dice que lo hay un hombre andando por el campo, y dice que busca a mis hermanos, no sé dónde están apacentando, no sé si el hombre conocía a los hermanos o no, pero lo cierto es que dijo, bueno, parece un grupo de pastores de ovejas, bueno, vamos, y lo mandó y le dijo, están en Dotán, y allá se fue José a Dotán. ¿Y qué pasó cuando le vieron venir? Dice que cuando le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Oye, mi hermano, miren, el valor que tenía la vida humana en este tiempo no era mucho. Usted puede odiar a una persona y a lo mejor usted quiere, no sé, cogerlo por el cuello y darle una lección. O coger un palo. Yo no sé, yo no digo que un cristiano quiera hacer eso, pero yo estoy hablando hipotéticamente. Una persona que odia a otra, que obviamente ya estamos descartando a los cristianos, porque se supone que los cristianos, con el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no tengan odio. Pero yo quiero decir que hoy en día usted puede conocer a alguien que puede odiar a otra persona y pueda coger y, no sé, y sacudirlo y hacerle otras cosas, y vean cómo se está manifestando el odio en este momento en Estados Unidos de América, no sé. Pero cuando se trata ya de premeditadamente matar a una persona, ya el odio ha llegado a su punto culminante, ya de ahí para adelante no hay más nada. Y lo odiaban tanto que dice que hablaron unos con otros. Dice, miren el versículo 18, conspiraron contra él y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. 20 ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró. ¿Quién se va a enterar? Hasta aquí llega el odio. Aquí entonces el odio se convierte en acción, hermano. Y cuando el odio se convierte en acción, es igual, es todo lo opuesto cuando el amor se convierte en acción. Cuando usted convierte el amor en acción, cosas grandes pasan. Cuando usted convierte el odio en acción, cosas bajas pasan. Cosas trágicas, cosas tristes. Y aquí ellos pensaban entonces matar a José. Pero a alguien se le iluminó el bombillito y usted puede ver la mano de Dios aquí obrando para que no mataran a José, porque José no iba a morir. Y alguien fue Rubén, que era el hermano mayor, se sentía responsable delante de su padre por sus hermanos, y cuando lo oyó dijo, no lo matemos, vamos a hacer una cosa. Entonces quiso un compromiso, no, vamos a dejarlo que vaya, pobrecito, no, él también lo odiaba, él también le tenía resentimiento, pero tenía un sentido de responsabilidad mayor, quizás porque era el mayor, y obviamente estaba siendo guiado por Dios en este sentimiento. Y para no verse comprometido delante de los hermanos, dijo, no, espérate, tampoco lo vamos a dejar ir así. Vamos a meterlo en una cisterna allí y vamos a ver qué cosa es lo que vamos a hacer con él. No pongan mano en él. ¿Ok? Dice que él lo hacía, versículo 22, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, él quería ganar tiempo para ver de qué manera salvaba a José sin comprometerse delante de los hermanos, quizás para que no lo odiaran a él también. Pero no quería que lo mataran. ¿Ok? Sucedió pues que cuando llegó a sus hermanos le quitaron la túnica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una de las razones por las que lo odiaban era la túnica que tenía. Era un símbolo de la preferencia de su padre hacia él. O sea que le quitaron la túnica, lo dejaron ahí en paños menores y lo metieron en una cisterna. Estas cisternas estaban diseñadas en forma de botella, estrechas arriba y anchas abajo, para poder captar el agua, ¿ok? Y después poder sacar el agua de ahí para regar y todo, y para darle de beber a las ovejas y demás, ¿ok? Entonces dice que lo metieron en la cisterna, pero la cisterna estaba seca, no había en ella agua, versículo 24, estaba vacía. Y se sentaron a comer pan. Qué actitud de desdén, ¿verdad? Meten al hermano allá adentro sin que pueda salir. No saben qué va a pasar con él y se sientan a comer pan tranquilamente. Aquí no pasó nada, ¿ok? Y dice que alzando los ojos miraron y venía una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y los camellos, aromas, bálsamo, mirra, etcétera, e iban ¿para dónde? Para Egipto. ¿Por qué no pasó una caravana para el otro lado? ¿Por qué no pasó, no sé, otra gente? Venían esta gente. Y ahí es donde el plan de Dios empieza a materializarse. Y a alguien se le ocurre, y este alguien es Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Es verdad lo que dice Rubén, ¿por qué lo vamos a matar? Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Qué manera de desligarse de la situación, ¿verdad?
qué manera de quitarse de arriba la culpa. No, ya no lo vamos a matar, lo vamos a vender y que Dios haga lo que quiera. ¿Qué sentido de quitarse? Es como cuando usted hace algo malo y usted dice, bueno, si pasa algo por esto malo que yo hice, yo no fui culpable. No, yo no fui culpable, sencillamente allá él. Yo le vendí los cigarros, porque él los fumó, se murió de cáncer de pulmón, no importa, eso fue su decisión, ¿no? Bueno, usted le dio el carro a su hijo de 5 años y usted dice, bueno, yo le dije que manejara el carro, pero él chocó y se mató, eso fue su problema. Entonces deciden en qué cosa, venderlo y salir de esta responsabilidad. Obviamente cuando lo van a hacer, tienen que dar una explicación al padre, no podían ir a decirle, oye, lo vendimos. Entonces cogieron la túnica de colores, la mancharon de sangre de un carnerito, ahí mismo tuvieron que matar a uno, fíjense, tuvieron que matar con un corderito para poder coger la sangre, no para sacrificio, no para holocausto, no para ningún propósito santo, ni siquiera lo mataron para comer, solamente para manchar la túnica de José con sangre, no había DNA, no había nada, no había forma de saber de quién era la sangre, y para llevárselo a su padre se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, el salario, el precio de un esclavo o de alguien que se vendía con estos propósitos en este tiempo, y llevaron a José a Egipto. Rubén no estaba. Rubén llegó y dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces que deciden coger la túnica y ponerla. O sea, él ablandó su conciencia, él aplacó su conciencia culpable con que, bueno, ya no estaba muerto, ya no era su responsabilidad, pero participó en el engaño. Le lleva la túnica a Jacob, Jacob reconoce la túnica, rasga los vestidos, se llena de silicio, llora, hace luto, y ahora yo me pregunto hasta dónde llega el odio, qué resultado tiene el odio que pudieron hacerle esto a un padre. Quizás el padre no había sido mejor con ellos, quizás el padre había preferido a otro, pero era su padre, era una persona mayor, era un hombre que amaba a su hijo, y que sean capaces de hacerle algo a este hombre de esta manera y hacerle pensar que su hijo está muerto, y en realidad se lo habían vendido a aquella gente, tampoco sabían lo que aquella gente iban a hacer con él, también podían matarlo, podía quedarse en el camino, no sabían, una enfermedad matarlo, yo no sé, hermano. Yo lo único que sé es que el odio hace cosas negativas, cosas muy malas. Yo sé que ustedes lo saben, pero cuando leemos este capítulo 37 de Génesis nos convencemos y confirmamos que esto es así. Y entonces queda la historia en que José es vendido, va para Egipto, llega a Egipto, y en el capítulo 39, donde vamos a seguir la historia de José, el domingo que viene, podremos ver qué fue lo que pasó después. Pero vamos a meditar en estas cosas y ver rápidamente las enseñanzas. El favoritismo trae conflicto en la familia, no es la primera vez que lo dijimos cuando Isaac tuvo los 2 hijos también, que hubo este problema. Hermanos, tengan en cuenta que en la familia deben tratarse a todos por igual, ¿ok? El favoritismo no trae buenas consecuencias. Y la más importante es que Dios obra en medio de conflictos. Los hermanos, Dios no tuvo nada que ver en la decisión de los hermanos de venderlo, ni de querer matarlo, nada de esto. Dios lo que no quiso que le pasara nada malo a José, porque Dios tenía un plan con José, y Dios aprovechó las decisiones de ellos para ir cumpliendo su plan. El plan de Dios se ve en toda su magnitud a partir del capítulo 39, pero ya aquí comienza el plan de Dios en la vida de José. Así que, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a decirles rápidamente el texto audio, Génesis 37, 14, y los esperamos con el capítulo 39 de Génesis el domingo que viene a las 11:25, 11:30 de la mañana que comenzamos. Que Dios les bendiga, quédense para que escuchen el mensaje de nuestro pastor y el programa del día de hoy.